Imagina tener que dejar todo atrás. Tu carrera, tu hogar, tus amigos, todo, porque la situación en tu país se ha vuelto insoportable. Imagina llegar a un nuevo país con la esperanza de empezar de nuevo, solo para descubrir que nadie te da una oportunidad. Que tu título, tu experiencia, tus sueños, no valen nada. Eso fue exactamente lo que vivió Karina, una ingeniera profesional, con años de experiencia, que se vio obligada a limpiar casas para sobrevivir. Todos le dijeron que estaba cometiendo un error, que a su edad ya era muy tarde para empezar de nuevo, que como una mujer con un título universitario iba a rebajarse a hacer ese tipo de trabajos. Pero Karina estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Porque cuando nadie cree en ti, debes aprender a creer en ti mismo. Esta es su historia, una historia de lucha, perseverancia y éxito. Karina siempre había sido una mujer trabajadora y apasionada por su profesión. Ingeniera de formación, había dedicado más de 20 años de su vida al mundo de la construcción y el diseño. Tenía un buen empleo, un título universitario que le costó años de esfuerzo y un nombre respetable en su ciudad. Pero nada de eso importaba ya. La situación económica de su país se había deteriorado de tal manera que, a pesar de su experiencia y conocimientos, apenas lograba sobrevivir. Cada vez se hacía más difícil conseguir proyectos bien remunerados y las oportunidades laborales disminuían con el pasar de los meses. Karina se encontraba en un punto crítico. Podía quedarse y ver cómo sus sueños y esfuerzos se desmoronaban o tomar la decisión más difícil de su vida, emigrar, dejarlo todo atrás y comenzar desde cero en un país desconocido. Cuando compartió su idea con sus amigos y familiares, casi todos le dijeron lo mismo. ¿Estás loca? A tu edad es muy difícil empezar de nuevo. Ya no tienes la energía de un joven. ¿Qué vas a hacer? ¿Limpiar baños o lavar platos? Una ingeniera profesional limpiando casas. No puedes rebajarte así. Karina se sentía cada vez más derrotada. Pasaba horas revisando redes sociales y veía constantemente historias de personas que emigraban en busca de un futuro mejor. Eran jóvenes, chicos en sus 20 años, llenos de energía y entusiasmo, dispuestos a enfrentarse al mundo con la fuerza y la confianza que otorga la juventud. Pero ella ya no era joven. Cada historia de éxito que leía solo aumentaba su frustración. Sentía que había perdido demasiado tiempo y que quizás ya era demasiado tarde para ella. ¿Cómo competir con quienes tenían toda la vida por delante? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo parecía estar en su contra? El miedo y la inseguridad la consumían, cada vez más convencida de que el fracaso sería inevitable. Pero entonces, un día cualquiera, mientras navegaba por internet buscando alguna respuesta, se encontró con un video que cambiaría su perspectiva para siempre. Era la historia de una señora de 64 años que había emigrado sola a un país donde ni siquiera hablaba el idioma. En el video, aquella mujer contaba cómo había empezado desde cero, haciendo trabajos que jamás imaginó, pero también cómo poco a poco había salido adelante, gracias a su perseverancia y su deseo de mejorar. Aquella historia la tocó profundamente. Si alguien a los 64 años había podido reinventarse en un lugar completamente desconocido, ¿por qué no iba a poder hacerlo ella? Entendió que la edad no era un límite real, sino una excusa que uno se ponía a sí mismo por miedo a intentarlo. Ese video encendió en Karina una chispa de esperanza. Si aquella señora había podido salir adelante contra todo pronóstico, entonces ella también podía hacerlo. Tal vez no sería fácil, pero quedarse atrapada en la miseria de su país tampoco lo era. Decidida a cambiar su destino, Karina tomó la decisión más difícil de su vida. Con el poco dinero que había logrado ahorrar, compró un boleto de avión y se preparó para partir hacia un nuevo destino, con la firme intención de demostrar que aún podía construir un futuro mejor. Vendió todo: su auto, sus muebles, su ropa. Dejó su trabajo, su familia, su país. Todo lo que había conocido y construido durante años quedó atrás. No fue una decisión fácil,
De hecho, cada día antes de partir, sentía que el miedo la paralizaba, que el fracaso estaba asegurado. Pero dentro de ella, había algo aún más fuerte que ese miedo: la desesperación por no quedarse atrapada en una vida que ya no quería vivir. La convicción de que debía arriesgarse si quería realmente cambiar su destino. Así que partió. Se fue en busca de una vida mejor, aunque no tenía claro cómo lo lograría. Pero había tomado la decisión, y a veces, tomar la decisión es el paso más difícil de todos. Desde el primer día en aquel nuevo país, Karina se enfrentó a un choque brutal con la realidad. Conseguir un empleo en su área de especialización resultó ser un imposible. Sin contactos, sin experiencia local y sin papeles que le permitieran ejercer legalmente, todo se veía cuesta arriba. Los días pasaban y el dinero se agotaba. Karina se dio cuenta de que, si quería sobrevivir, tendría que aceptar cualquier trabajo que se le presentara. Finalmente, consiguió un empleo limpiando casas. No era el trabajo que había soñado, ni tampoco el que imaginaba hacer a sus 45 años. Pero en ese momento, no podía darse el lujo de ser selectiva. El salario era bajo, pero al menos le permitía ganar algo de dinero para empezar a acostumbrarse a la vida en ese nuevo país. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde. El esfuerzo físico era agotador. Pasaba horas fregando pisos, limpiando baños, organizando casas enteras. Se arrodillaba para limpiar esquinas, lavaba ventanas, hasta dejarles un brillo impecable, y cargaba pesados cubos de agua que le dejaban la espalda adolorida. A menudo se sentía humillada por lo que debía hacer para sobrevivir. No podía evitar pensar en todo lo que había dejado atrás, en la vida que había construido con esfuerzo y dedicación, y que ahora parecía un recuerdo tan distante como inalcanzable. Cada día, mientras pasaba horas limpiando pisos o fregando platos, se preguntaba si realmente había cometido un error. Pero una pequeña voz dentro de ella se negaba a rendirse. No había renunciado a su vida anterior para conformarse con la derrota. Karina se dio cuenta de que debía hacer un cambio urgente. Si quería mantenerse a flote, tenía que aprender a hacer rendir lo poco que ganaba. Pero para lograrlo, debía dejar atrás su estilo de vida pasado y adaptarse a su nueva realidad. Así que decidió empezar desde cero. Entendió que la disciplina y la administración financiera debían convertirse en sus principales herramientas si realmente deseaba construir algo nuevo. Porque si algo había aprendido en ese tiempo, era que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba aprender a prosperar. Determinada a mejorar su situación, comenzó a investigar sobre métodos para administrar su dinero de manera inteligente. Pasaba sus noches leyendo sobre ahorro, presupuestos y control de gastos. Descubrió que la clave no estaba en cuánto dinero ganaba, sino en cómo lo administraba. Aprendió a crear presupuestos mensuales detallados, a registrar cada gasto por pequeño que fuera, y a eliminar cualquier gasto innecesario. Pero no se detuvo ahí. Karina se volvió aún más meticulosa y comenzó a comparar servicios buscando alternativas más económicas para reducir sus gastos fijos. Revisó planes de telefonía, buscó proveedores de Internet más baratos, investigó costos de aseguradoras. Todo lo que pudiera ayudarla a ahorrar, por pequeño que fuera, se convertía en una victoria. Karina descubrió que reducir sus gastos no se trataba solo de privarse de cosas, sino de encontrar opciones más eficientes y adecuadas para su nueva realidad. Con esfuerzo y disciplina, empezó a ahorrar, aunque fuera solo una pequeña parte de lo que ganaba. Pero lo más importante es que comenzó a visualizar un nuevo objetivo. Ya no solo quería sobrevivir, quería prosperar. Su mentalidad había cambiado por completo. Ya no se trataba de lamentarse por lo perdido, sino de aprovechar al máximo cada recurso que tenía disponible. Con el tiempo, Karina empezó a notar los frutos de su disciplina financiera.
Al hacer un seguimiento detallado de sus gastos y reducir costos innecesarios, su dinero comenzó a rendir más. Y poco a poco, también empezó a ganar más dinero. Aunque seguía limpiando casas, ahora tenía una rutina organizada y un sistema financiero que le permitía ahorrar un poco más cada mes. Su situación seguía siendo difícil, pero al menos había dejado de vivir al borde del abismo económico. Pero el verdadero giro en su vida llegó un día, mientras conversaba con una de sus empleadoras habitual. Durante un descanso, la señora le preguntó por su vida en su país de origen, por lo que había dejado atrás. Karina, con cierta tristeza pero también orgullo, mencionó que era ingeniera y que siempre había sentido una pasión especial por el diseño de interiores, que había pasado años trabajando en proyectos que implicaban transformar espacios, hacerlos más bellos, funcionales y acogedores. La empleadora quedó sorprendida. Nunca imaginó que aquella mujer que limpiaba su casa con tanta dedicación tenía un conocimiento tan valioso y especializado. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. La empleadora, que resultó ser una exitosa empresaria de bienes raíces, se mostró realmente interesada en lo que Karina tenía para ofrecer. No solo porque le parecía admirable su historia de superación, sino porque sabía reconocer el talento cuando lo veía. «¿Así que eres ingeniera y además te apasiona el diseño de interiores?», dijo la mujer con genuina curiosidad. «¿Y nunca has pensado en dedicarte a eso aquí?». Karina sonrió con tristeza. Aquella posibilidad le parecía tan lejana y casi imposible que nunca se había atrevido a considerarla en serio. «No tengo contactos, ni dinero para empezar», respondió Karina. «Apenas logro cubrir mis gastos con el trabajo que hago». La empresaria la observó en silencio, como si estuviera evaluándola. Entonces dijo algo que Karina jamás esperó escuchar. «Mira, Karina, tengo una propiedad que quiero vender, pero necesita urgentemente un buen diseño de interiores para poder mostrársela a los compradores potenciales. Ya probé con otros decoradores, pero ninguno me dio lo que quería. ¿Por qué no me ayudas tú? Te pagaré por tus servicios». Karina se quedó sin palabras. Aquella oportunidad parecía demasiado buena para ser real, pero la empresaria hablaba en serio. «Haz lo que mejor sabes hacer. Transforma ese espacio. Y, si me gusta el resultado, te recomendaré con otros colegas. Quizás aquí encuentres una manera de poner en práctica tu talento y ganar más dinero». Era la primera vez, desde que había llegado a ese país, que alguien la veía como algo más que una simple empleada de limpieza. Alguien estaba valorando sus habilidades profesionales y ofreciéndole una oportunidad genuina para demostrar lo que podía hacer. Aquella noche, Karina no pudo dormir. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en su mente. Pero si algo había aprendido en todo ese tiempo, era que no debía dejar pasar las oportunidades cuando se presentaban. Así que decidió intentarlo. Karina se levantó al día siguiente, decidida a aprovechar aquella oportunidad única. Sabía que, aunque el trabajo de limpieza le permitía mantenerse a flote, no era lo que deseaba hacer por el resto de su vida. Quería algo más, algo que realmente la apasionara. Y quizás, solo quizás, esa podía ser su gran oportunidad. Visitó la propiedad que la empresaria de bienes raíces le había encargado decorar. Era un apartamento amplio, pero vacío y sin personalidad. Los colores de las paredes eran fríos y los muebles, antiguos y sin gracia. A simple vista, no parecía tener nada especial, pero Karina tenía el ojo entrenado para ver lo que otros no podían. Pasó días diseñando, buscando ideas y planificando cómo transformar ese espacio. Su creatividad y buen gusto lograron que el lugar se convirtiera en algo completamente diferente. Un apartamento cálido, acogedor y con un estilo moderno que resaltaba cada rincón de la propiedad. La empresaria quedó impresionada con el resultado, tanto que no solo le pagó generosamente por su trabajo, sino que cumplió su palabra de recomendarla con otros colegas del sector inmobiliario. Pero no se quedó ahí.
le dio un consejo que Karina jamás olvidaría. Tienes un talento increíble, Karina. ¿Por qué no piensas en crear tu propio negocio? No siempre vas a querer limpiar casas para sobrevivir. Aprovecha tus conocimientos y crea algo que pueda darte libertad financiera y, sobre todo, satisfacción personal. Aquellas palabras resonaron en la mente de Karina durante días. Sabía que la empresaria tenía razón. Había descubierto que sus habilidades aún tenían valor, incluso en un país donde todos la habían subestimado. Pero para hacer realidad ese consejo, necesitaba aprender cómo hacerlo. Con el dinero que logró ahorrar gracias a su nuevo sistema de presupuestos, Karina decidió invertir en un curso online sobre marketing digital y emprendimiento. Sabía que para triunfar debía aprender a moverse en el mundo digital, donde las oportunidades eran infinitas y donde nadie juzgaba su pasado ni su estatus migratorio. Con dedicación y disciplina, creó una pequeña tienda online de artículos de decoración para el hogar. Pero no se quedó solo con eso. También comenzó a ofrecer servicios de consultoría en diseño de interiores a través de Internet, aprovechando su experiencia y conocimiento para ayudar a otros a transformar sus espacios. Su negocio comenzó a crecer poco a poco. Sus clientes no solo eran locales, sino que también provenían de otros países. Gracias a las herramientas digitales, su perseverancia y su disciplina financiera, Karina estaba construyendo algo que nadie podía quitarle. Hoy en día, Karina ya no se preocupa por limpiar casas para sobrevivir. Su negocio online ha crecido de manera constante, generando ingresos suficientes para vivir cómodamente. Pero no se detuvo allí. Con todo lo que había aprendido, y con su pasión renovada por el diseño de interiores, Karina también creó un modelo de negocio físico, ofreciendo servicios de diseño y decoración de casas en el nuevo país, que la acogió y le dio la oportunidad de crecer. Transformó su pasión en un verdadero propósito de vida. Y aunque el trabajo fue duro y las críticas fueron dolorosas, nada de eso la detuvo, porque entendió que la única opinión que realmente importa es la que uno tiene de sí mismo. Si algo aprendió en todo este proceso fue que no existe trabajo indigno si se hace con honestidad, pero lo realmente indigno es rendirse antes de intentarlo. Karina demostró que no importa la edad, el país o cuán difíciles sean las circunstancias. Si tienes la determinación suficiente y la humildad para empezar desde cero, siempre puedes construir algo valioso. Las oportunidades llegan a quienes las buscan, a quienes se atreven a tomarlas y a quienes están dispuestos a trabajar duro para hacerlas realidad. ¿Te sientes perdido? ¿Crees que tus sueños están demasiado lejos o que es demasiado tarde para empezar? Déjame decirte algo. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Porque el éxito no depende de tu edad ni de tus circunstancias. Depende de tu voluntad para seguir adelante, sin importar cuántas veces te digan que no. Karina lo logró porque nunca dejó de intentarlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a luchar por lo que deseas? Porque si ella pudo construir algo grande desde la nada, tú también puedes hacerlo. Suscríbete para más historias con propósito. Historias que te inspiran, te enseñan y te motivan a mejorar tu vida. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje, porque nunca es tarde para empezar de nuevo.